Diversos equipos militares fabricados en Estados Unidos que se han enviado al extranjero durante algún tiempo terminan en manos equivocadas. Este equipo luego aparece en la frontera de México, donde vemos a los carteles utilizando todo tipo de cosas que en realidad se enviaron a diferentes países. Por lo tanto, creo que sería razonable pedir responsabilidades en este asunto. Comencemos ahora con la segunda parte. Me puse en contacto contigo, Lena, porque quería discutir uno de tus videos que fue extremadamente interesante. Se trataba de la auditoría del Pentágono que el Departamento de Defensa no superó por sexta vez consecutiva, lo cual fue informado el mes pasado, creo que el 15 de noviembre. Estamos grabando esto el 7 de diciembre. El Pentágono, o el Departamento de Defensa, ha sido auditado desde 2018. Esa fue la primera vez que se realizó una auditoría, y ha fallado en cada ocasión desde entonces. En tu vídeo, expresaste sorpresa por esto y explicaste por qué es extremadamente malo. ¿Podrías darnos un breve resumen de cuán significativo es el fracaso de una auditoría? Muy bien, recientemente me encontré con el último informe de auditoría del Departamento de Defensa de 2023. Como auditor que lo revisaba, noté que las cifras no cuadraban. El Departamento de Defensa tiene 3,8 billones de dólares en activos y 4 billones en pasivos. El DoD falló su auditoría por sexta vez consecutiva. Esperarías que esto fuera noticia principal, pero no se informó ampliamente. El DoD nunca ha pasado una auditoría con éxito. La primera auditoría fue requerida federalmente en 2018, y el DoD ha estado intentando pasar una auditoría anual desde entonces. Han pasado 5 o 6 años desde que se implementó el requisito, y todavía hay problemas. El informe de auditoría reveló algunos detalles preocupantes. El Departamento de Defensa afirma tener 1,600 auditores trabajando en la auditoría durante todo el año. El costo total de la auditoría fue de 187 millones de dólares, que es menor que el costo del año anterior. En 2022, el DoD gastó aproximadamente 220 millones de dólares o 218 millones en la auditoría, que también tuvo problemas. La auditoría completa consta de 29 componentes, que son esencialmente auditorías independientes. De estos 29 componentes, 18 recibieron una abstención de opinión, que explicaré en breve. Un componente recibió una opinión calificada. En el momento en que se emitió el informe de auditoría, 3 componentes todavía estaban en progreso. También es importante señalar que un componente es como un departamento dentro del DoD. Por ejemplo, existe un Fondo General del Ejército. Existe un Fondo General de la Marina de Estados Unidos y un programa de salud de la defensa. Estos son componentes de la auditoría. Cuando hablamos de que el Departamento de Defensa recibió 18 opiniones con salvedades, nos referimos a que los auditores no recibieron la documentación de soporte necesaria para completar sus procedimientos de auditoría. En el sector privado, esto sería un problema significativo. Cualquier empresa que cotiza en bolsa haría todo lo posible por pasar una auditoría. Típicamente, un cliente y un auditor trabajan muy de cerca, especialmente en una auditoría de esta escala, para asegurar que los auditores tienen todo lo que necesitan. Una auditoría generalmente comienza con la planificación, donde el cliente está involucrado, y se discuten la documentación y los procesos, particularmente en las áreas de mayor riesgo. Esto significa que no debería haber sorpresas ni solicitudes inesperadas. Sin embargo, es bastante impactante que de los 29 componentes de esta auditoría consolidada, 18 recibieron una opinión con salvedades porque no se proporcionó a los auditores la documentación necesaria para realizar sus procedimientos. Esto es importante porque una auditoría proporciona seguridad al público general de que los estados financieros son precisos y no contienen errores materiales.
Muestra que hay un proceso establecido que es seguido por los departamentos de finanzas y contabilidad y que las partes interesadas están suficientemente involucradas para asegurar que estos procesos se cumplan. En el sector privado, tal situación sería altamente problemática. Sumamente problemático. ¿Qué le pasaría a una empresa privada? Digamos que JP Morgan no supera una auditoría tan gravemente como lo hizo el DoD. ¿Qué le pasaría a JP Morgan? Well, I would think that, Creo que las personas involucradas en la auditoría por parte del cliente, especialmente en JP Morgan, podrían no tener un empleo seguro. Digo esto basado en mi experiencia. He sido auditor y he trabajado para un auditado, comunicándome directamente con los auditores y asegurándome de que tengan todo lo que necesitan para sus procedimientos, trabajo de prueba y documentación, así como respuestas a todas sus preguntas. Hay una estructura muy estricta en las empresas públicas como JP Morgan, Nike o cualquier otra compañía cotizada en bolsa en Estados Unidos, especialmente aquellas en el Fortune 100 o Fortune 500. Tienen un proceso muy definido para manejar las auditorías. El fracaso de una auditoría no es una opción para una compañía cotizada en bolsa porque afectaría a sus inversores, partes interesadas y precio de las acciones. Hay mucho en juego. Lo que vemos aquí es bastante diferente. Parece haber una falta de responsabilidad, ya que no es la primera vez que esto sucede. Si se repiten los mismos errores cada año, entonces está claro que deberían examinar el proceso e identificar las razones de estos fracasos. No se debe tomar a la ligera el fracasar en una auditoría. Sí, pero esto implica que en el sector privado hay dos fuerzas en juego. Por un lado, es probable que los reguladores intervengan y potencialmente impongan sanciones. Por otro lado, los inversores también los responsabilizarían. Así que hay un claro incentivo para aprobar las auditorías. Sin embargo, para el Pentágono, la estructura de incentivos está ausente. Si el Departamento de Defensa falla en una auditoría, las consecuencias se limitan principalmente a una mala imagen pública. Pero estamos hablando de una cantidad significativa de dinero aquí, $3,8 billones, ¿verdad? Exactamente. ¿Y sabes qué? Es mala publicidad para aquellos que se toman el tiempo de leer al respecto o que realmente ven las noticias. Sin embargo, no siempre aparece en las noticias. Entonces, con $3,8 billones en activos, tenemos que preguntarnos qué porción de esos fondos son realmente dólares de los contribuyentes. Uno pensaría que esto es algo que debería preocupar al público estadounidense porque involucra el uso de sus fondos. Aquí es donde van sus impuestos. Me refiero a que esos son los portaaviones, los aviones, los drones, las balas, las armas y los salarios de los generales. Este es todo el sistema de guerra de los Estados Unidos, ¿verdad? Y no se tiene en cuenta. De acuerdo. Basado en los resultados de la auditoría, el informe está disponible para que cualquiera lo vea. Está en línea en el sitio web del Departamento de Defensa. Los resultados sugieren una clara falta de responsabilidad. Debemos preguntarnos si esto se debe a negligencia o incompetencia. ¿Por qué estamos falando en la auditoría? Lo que más me sorprendió es que hay una opinión calificada. Una opinión calificada significa que los auditores obtuvieron la información necesaria, la documentación de respaldo y realizaron sus pruebas. Identificaron declaraciones incorrectas. El programa que recibió esta opinión calificada es el programa de jubilados de Medicare, que tiene una declaración material incorrecta en sus estados financieros. Definitivamente hay un problema si una auditoría no se puede pasar por sexto año consecutivo. Justifica una investigación más profunda. Como exauditor, también me pregunto sobre la revisión por pares. La revisión por pares es cuando otras firmas de contabilidad pública independientes revisan el trabajo de los auditores para ver si llegan a las mismas conclusiones o si descubren algo que el equipo original pasó por alto. Estaría interesado en ver los resultados de una revisión por pares de estas 18 auditorías de componentes fallidas donde no se proporcionó documentación de respaldo al equipo de auditoría.
That would be very interesting. I just wonder what this tells us about Sería muy interesante. Me pregunto qué nos dice esto sobre el estado de cómo Estados Unidos conduce la guerra. La agencia se llama Departamento de Defensa, pero bien podría ser renombrada como Departamento de Ofensiva. Por lo general, Estados Unidos no lucha guerras dentro de sus fronteras. Hay que remontarse mucho tiempo atrás para encontrar un ejemplo de eso. Lucha guerras fuera de su territorio. Los fondos para la defensa son asignados por el Congreso a través del presupuesto. Luego se entregan a las personas a cargo, quienes pueden gastarlos como crean conveniente. Parece no haber un proceso para revisar o reasignar fondos después de que se gastan. A partir de las 6 auditorías fallidas, debo inferir que esta falta de supervisión es parte del sistema. Es intencional. Podría no ser incluso un error, es una característica. Maybe not even just a bug, but it's a feature. I think you could certainly assume that, and what I would like to say is Creo que ciertamente podrías asumir eso. Lo que me gustaría decir es que cuando comienzas una auditoría, evalúas varias áreas de riesgo. Si auditas una empresa privada, por ejemplo, tomemos a JP Morgan Chase. El área de mayor riesgo para una empresa como JP Morgan Chase sería sus ingresos. Ahí es donde los auditores se centrarían. En el caso del Departamento de Defensa, no generan dinero como tal, así que los ingresos realmente no son un problema. En cambio, los gastos son el área de riesgo. Realmente necesitamos enfocarnos en los gastos, cómo se están utilizando los fondos, dónde están los activos y cómo se están comprando y deshaciendo de ellos. Mi suposición es que las auditorías se centran principalmente en estas áreas, así como en el cumplimiento de todas las normas y regulaciones aplicables. No está claro qué parte de la auditoría falló, si fue el cumplimiento o los gastos, y si simplemente no pudieron rastrear a dónde fue el dinero, lo cual es probablemente un problema. Desafortunadamente, eso parece ser la norma, a juzgar por la cantidad de auditorías que ya han fallado. Sabiendo que los gastos y el cumplimiento son las áreas principales en las que se centran los auditores, creo que podemos inferir bastante solo con esa información. we can likely assume quite a bit from just knowing that information. ¿Sabes si se auditan otros departamentos o no? Porque por lo visto, al Departamento de Defensa solo se le exigió ser auditado en 2018, lo cual me sorprende. Eso es muy tarde. Pero, ¿se auditan otros departamentos? I believe they do. I think there is an Office of Inspector General that performs some. Creo que sí. Pienso que hay una oficina del Inspector General que realiza algún tipo de supervisión. Esta auditoría es un poco diferente porque involucra, como dice el informe de auditoría, a 1,600 auditores. Ese equipo está compuesto por la Oficina del Inspector General, así como por varias firmas de contabilidad pública independientes. Sus procedimientos se centran principalmente en auditar los estados financieros, asegurándose de que los estados financieros se presenten de manera justa sin ninguna declaración errónea de importancia. Creo que otros departamentos también son auditados, pero no creo que tengan el presupuesto que justifique el mismo nivel de procedimientos de auditoría y esfuerzo que recibe el Departamento de Defensa. Dado que tienen tantos activos y pasivos, este esfuerzo es bastante significativo. El alcance de la auditoría tiene que ser mucho mayor que para cualquier otro departamento, eso creo. Sí, debe ser enorme. Y las sumas involucradas también son enormes. Esta es una pregunta técnica, pero la CIA y el FBI, las ramas de inteligencia, ¿están bajo el Departamento de Defensa o forman parte de otro departamento? Es una buena pregunta. No creo que estén incluidos. Al menos para propósitos presupuestarios, cuando estaba revisando el informe de auditoría, que estoy abriendo ahora mismo, no forman parte de él. Así que, si son auditados, deben estar bajo un programa diferente. La cantidad de dinero que gasta el Departamento de Defensa es simplemente asombrosa. Para comparar, el Ministerio de Defensa de Suiza gasta alrededor de 4.000 millones de dólares al año. Suiza tiene aproximadamente 8 millones de personas, mientras que Estados Unidos tiene 380 millones. Entonces, si eres bueno en matemáticas, ¿cuántas veces más grande es eso? De todos modos.
Quite a bit. But I think, I'm not very familiar with how Bastante, pero no estoy muy familiarizado con cómo se auditan departamentos similares en Suiza y cuál es su estructura. Cada industria, por ejemplo, para las empresas públicas aquí en Estados Unidos, está fuertemente regulada. Las auditorías públicas y las empresas cotizadas en bolsa, especialmente los bancos, también están muy reguladas. Así que creo que la cantidad de regulación que tenemos hace que estos tipos de resultados sean bastante impactantes. Tenemos la ley en vigor desde 2018, y el Departamento de Defensa no está involucrado en transacciones complejas. No estamos hablando de auditar derivados. Esto es bastante sencillo. Estoy seguro de que invierten una parte en inversiones de tipo overnight, pero esas no son el enfoque principal de una auditoría. El enfoque principal de una auditoría sería el ciclo de gastos, cómo se compran los activos, se ponen en servicio y cómo se deshacen de ellos, así como los flujos de dinero asociados con esas transacciones. Que eso siga siendo un problema 6 años después es preocupante. Ciertamente espero que esto sea algo que se aborde. Sé que el Congreso dijo que limitarían la financiación para el Departamento de Defensa si siguen fallando en la auditoría. Eso aún no ha sucedido, pero veremos. Podría suceder. Puedo entender completamente cómo los generales y los políticos de alto nivel podrían despreciar a los contables porque no están preocupados por los detalles financieros. Sin embargo, probablemente sería impactante comprender realmente el alcance de los activos del Departamento de Defensa que literalmente se hacen explotar cada año. Esa es la naturaleza del negocio. Vas y destruyes cosas. Somos conscientes de que las cosas se están destruyendo, no solo por parte de Estados Unidos, sino también a través de intermediarios. Probablemente sería bastante impactante darse cuenta de cuánto dinero se está yendo literalmente en humo. Claro, tienen que llevar un registro, ¿verdad? Entonces, cuando hablas de activos, te refieres a su inventario. Todo lo que se destruye es parte de su inventario. Hay algo tan básico como una lista de inventario, y debe ser contabilizado. Si se está contabilizando correctamente es otra pregunta. Desafortunadamente, me encantaría escuchar más del Departamento de Finanzas sobre el proceso. Me interesa su perspectiva y qué razones podrían tener que podrían explicar estos resultados de auditoría. Quiero decir, creo que también debería haber un incentivo político para hacer esto porque sabemos exactamente lo que sucede cuando no llevas un registro de tus activos y simplemente se los das a grupos aleatorios que luchan en tu nombre. Por ejemplo, hipotéticamente, si se los das a algún grupo como los talibanes para luchar contra los rusos, ¿qué pasa cuando ya no sabes dónde van a parar estas armas? Literalmente pueden volver para atormentarte, quizás de una manera que no te gustaría. Y en este momento, el Departamento de Defensa está inundando Europa con armas. Lo juro, esto va a volver para morder a Europa, porque todas estas armas se están distribuyendo por todos lados, y no sabemos dónde están terminando los activos. Obviamente, incluso el lugar de origen no sabe a dónde van. Esto va a ser muy malo. Claro, y, sabes, me alegra que lo hayas mencionado porque ha estado en todas las noticias que varios equipos militares producidos en Estados Unidos y enviados al extranjero terminan en manos equivocadas. Luego aparecen en la frontera con México, con carteles utilizando todo tipo de cosas que en realidad fueron enviadas a diferentes países. Así que, creo que pedir responsabilidades es justo. Realmente no debería ser un problema. Hay tantas preguntas complejas involucradas aquí, como el uso de fondos de los contribuyentes. La gente merece saber a dónde van sus fondos. Y por supuesto, cuando envías armas al extranjero, quieres saber para qué se utilizan. ¿Hay otra historia que debería contarse? No podemos asumir simplemente que el Departamento de Defensa no sabe que sus armas podrían terminar en otro lugar. ¿Por qué estamos viendo fotos de carteles mexicanos con armas producidas en Estados Unidos? Esa es otra pregunta. Probablemente sea un tema para otro vídeo, pero todas son buenas preguntas para hacer.
Al mirar esta auditoría y las múltiples auditorías que han fallado, está claro que hay un fracaso. Alguien podría argumentar que, bueno, recibieron una opinión calificada, por lo que hubo una declaración incorrecta, pero no fue generalizada en los estados financieros. Sin embargo, no poder pasar una auditoría desde 2018 sin problemas importantes y con 18 opiniones con salvedades es preocupante. Creo que eso es algo que se debe investigar y examinar. Yeah. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo, pero esto podría ser parte del sistema. Podría ser una característica, no un error. Quizás es una característica de la economía de guerra global que funcione de esta manera. Aquellos que hacen la guerra no son responsabilizados por ella. Lamentablemente, parece ser el caso. Lamento que este sea un modo muy triste de terminar el vídeo, pero hablaremos de nuevo, Lena Petrova. Para cualquiera interesado en el trabajo de Lena, visiten su canal. Está bajo su nombre, Lena Petrova, y su Substack, donde escribe regularmente. Muchas gracias por tomarte el tiempo, Lena. Muchas gracias, Pascal.